Amén. Buenas noches a todos. Bienvenida seas, amada iglesia, y todos aquellos invitados que se conectan en esta hora. Yo quiero decirte que es un tiempo muy especial, un tiempo lleno de bendición, un tiempo donde la gracia y la misericordia de Dios están en nuestras vidas. Amén. Vamos a celebrar el nombre de nuestro Dios. Hoy iniciamos este tiempo de aniversario. ¿Por qué celebrar? Alguien se pregunta. ¿Por qué celebrar el aniversario de una iglesia? Tú y yo somos iglesia. Y la iglesia celebra porque Cristo nos alcanzó. No podemos celebrar el día que me alcanzó a mí y el día que te alcanzó a ti, pero sí podemos celebrar todos juntos, ciertamente, como iglesia, un aniversario, y nos podemos unir y recordar todo lo que Él ha hecho por nosotros. Así que yo quiero invitarte en esta hora, que ahí donde tú estás, tú puedas por un momento levantar tus manos en alto y darle gloria y honra a nuestro Dios. Vamos a glorificar su nombre y vamos a tener un tiempo en su presencia donde Él siempre sea glorificado y honrado, porque Él es la principal razón. Sé bienvenido, amado hermano. Yo quiero invitarte a que te unas conmigo y con todo tu corazón en esta noche hagamos una oración. Padre Santo, aquí estamos. Te adoramos. Esta noche, Señor, estamos iniciando esta celebración. Estamos dando, Señor, este banderazo para esta celebración de este servicio, de este culto. Gracias, Dios, por todo lo que tú has hecho. Gracias, gracias. En verdad, nuestro corazón se alegra y se regocija en tu presencia. Buenas noches, ¿cómo está? Sabe que hoy estamos de fiesta, iniciamos con una gran celebración. Le damos gracias a Dios por el privilegio que tenemos de honrar a nuestro Dios. Dice la palabra, un texto, ¿verdad?, muy conocido y que usaron en uno de los devocionales de esta semana, y decía que este es el día, ¿verdad?, que hizo el Señor, y por lo tanto nos vamos a alegrar y nos vamos a gozar en el Dios de nuestra salvación. Te damos gracias, Jesús. Gracias, hermoso Dios, porque tú eres bueno. Toda la gloria es para ti, Jesús. Toda la gloria es para ti, amado Dios. Toda la honra es para ti, Jesús. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria, a ti, Jesús, te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria, a ti, Jesús. Oh, cuán amor inagotable, fidelidad incomparable, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Ha sido lluvia a las naciones, cambiaste el lloro por canciones, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Dígale, oh, cuán amor, oh, cuán amor inagotable,
fidelidad incomparable. Grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Ha sido lluvia a las naciones, cambiaste el lloro por canciones. Grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Y toda la creación se levanta y delante de su trono proclama que grande y bueno es Dios. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, gracias Señor. Tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Jesús, mi Dios, mi Rey, tu amor llenó mi ser, tu paz llegó a mí, en ti pondré mi fe. Yo iré donde quieras que vaya, caminaré bajo la sombra de tus alas. Yo iré donde quieras que vaya, caminaré bajo la sombra de tus alas. Encuentro en ti, alegre estoy, todo temor tú lo quitarás, Señor. En tu presencia mis ganancias no brillan más, cada corona a ti la rendiré. En tu presencia tiembla el cielo al ver tu grandeza. Reinos y reyes se asombran de ti. En tu presencia nos consumes. En tu presencia el cielo y la tierra uno son. En tu presencia. Vamos a prepararnos para recibir la primera palabra de esta noche. Vamos a gozarnos con lo que el Señor quiere hacer y queda a cargo del pastor Lucio Martínez, el cual es parte de nuestra iglesia. Él inició en este lugar sirviendo como un anciano, llegó a convertirse en el copastor y ahora está a cargo, ¿verdad?, en una misión en Acolman. Así que damos toda la gloria y toda la honra a nuestro Dios. Así que vamos a dar la bienvenida a nuestro hermano y pastor Lucio Martínez. Hermanos, es un gusto poder estar aquí en esta iglesia, ciertamente donde hemos servido al Señor durante un tiempo y también hemos salido de aquí con la intención de poder llevar a cabo y cumplir los planes y los propósitos de Dios. Para mí es un gusto poder estar el día de hoy aquí compartiendo con ustedes la palabra del Señor, juntamente con todos aquellos que se han conectado, no solamente la Iglesia de Pacto de Vida para las Naciones, sino Misión Acolman, por ahí los hermanos de La Ribera, allá en Jalisco, también del pastor Rogelio, allá en Nesa. Y la verdad que reciban un saludo de un servidor. La verdad que es un gusto poder estar aquí con ustedes. Gracias a Dios por su palabra. Amén.
Bueno, estamos aquí alegres, contentos, celebrando 5 años. 5 años de la Iglesia Pacto de Vida para las Naciones. La verdad que es formidable saber que Dios ha sido fiel, ha sido bueno con la Iglesia, en la vida de los pastores también. Gracias por la vida de ellos y sobre todo gracias por la vida de cada uno de los que están aquí en esta Iglesia Pacto de Vida para las Naciones. Me siento con ese privilegio de ser bendecido de parte de Dios, de poder compartir la palabra el día de hoy, abriendo este inicio de esta celebración para que juntos nos gocemos en la presencia de Dios. Amén. Así que hoy yo quiero compartir con ustedes una palabra que Dios me daba precisamente para hablarles acerca de estas circunstancias y posiblemente en estos momentos en los que estamos viviendo, pero lo más importante es el poder glorificar su nombre. Amén. Ahí en la palabra de Dios, en la carta a los Romanos, capítulo 9, versículo 24, nos habla y nos dice el Señor de esta manera: estos somos nosotros, a quienes Dios llamó no solo de entre los judíos, sino también dentro de los gentiles. Dios nos ha hecho un llamado especial, un llamado divino dentro de lo que nosotros somos, siendo llamados su pueblo, siendo llamados su iglesia. Pero lo más importante, yo quiero decirte el día de hoy, que qué bendición es saber que hemos sido llamados por Dios. Muchas personas han escuchado de la palabra del Señor, muchos le han rechazado, pero tú y yo que le hemos escuchado y hemos decidido seguirle, es una gran bendición, porque sabemos que el llamado que nos ha hecho es un llamado divino. Pero lo más importante aquí es qué desea Dios de nosotros en estos tiempos. Mira, estamos en tiempos cruciales donde la iglesia debería de tomar decisiones concretas en relación a lo que depara los tiempos finales. Esto es algo que siempre se ha comunicado. Esto es algo que siempre se ha compartido. No ha sido de ahorita, ha sido de siempre. Pero para nosotros como hijos de Dios es importante enfocarnos y poner toda nuestra atención en la obra del Espíritu Santo, a los acontecimientos que están por revelarse a la iglesia. Mira, ha habido acontecimientos que se han revelado a la iglesia durante muchos años, durante muchos siglos. El Espíritu Santo sigue revelando cosas extraordinarias a la iglesia. Pero para nosotros es necesario, como iglesia, estar preparados para poder recibir la revelación, para poder ser guiados y para recibir la instrucción de las palabras proféticas, de la palabra de Dios que están por cumplirse. Pareciera muchas veces que el mundo está más al pendiente de los acontecimientos de los cuales habla la palabra de Dios. A veces el mundo y el enemigo está más avanzado que la propia iglesia dentro de los acontecimientos que se están dando. Sin embargo, la iglesia tiene que despertar, la iglesia tiene que levantarse, la iglesia tiene que accionarse para darle la gloria a Dios en su andar y en su caminar diario. Con todo lo que está pasando alrededor nuestro y aún en las nuevas normativas que el mismo gobierno está estableciendo, nos vamos a ver en la circunstancia en la cual tenemos que tener una nueva forma de vida. Esto es dentro de la parte social, pero ¿qué dentro de la parte espiritual? ¿Qué de lo que realmente Dios desea con nosotros? Habrá un sinfín de cosas, habrá restricciones, habrá algunas situaciones en las cuales posiblemente no vamos a poder estar muy cerca. Yo quiero decirte que es cierto que la tecnología nos brinda una comunicación rápida y a gran distancia en un tiempo, digamos, espontáneo. Pero ¿sabes algo? Nos limita en una relación más personal y nos lleva a ser más impersonales con la gente. La iglesia por lo regular y el ser humano siempre ha estado acostumbrando a socializar, a tener esa empatía unos con otros, a recibir afecto, a recibir un abrazo,
a recibir un saludo, un hasta luego. Y ante esta circunstancia que estamos viviendo, la situación a veces se hace un poco compleja. Yo quiero hablarte un poquito acerca de la importancia que es ser instrumentos de honra. En el capítulo 9 de la carta a los Romanos, habla precisamente de la preocupación del apóstol Pablo, que muchas veces el pueblo de Israel se jactaba de ser los únicos y que nadie podía acercarse a Dios, solamente ellos. Eran exclusivos, pero Dios, conociendo el corazón y efectuando su soberanía y su perfecta voluntad, se muestra como un Dios misericordioso. Alguien que está preocupado no solamente por un pueblo el cual ha elegido, sino por toda la humanidad, para que lo conozcan, para que disfrutemos de su presencia, pero también para que recibamos cada una de sus bendiciones. En Romanos capítulo 9, versículo 19 dice la palabra: pero tú me dirás entonces, ¿por qué todavía nos echa la culpa a Dios? ¿Quién puede oponerse a su voluntad? Respondo, o respondió Dios: ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso le dirá la olla de barro al que lo modeló? ¿Por qué me hiciste así? No teniendo derecho el alfarero de hacer el mismo barro, unas vasijas para unos especiales y otras para fines ordinarios. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia a los que eran objeto de su castigo y estaban destinados a la destrucción? Que si lo hizo para dar a conocer su gloriosa riqueza a los que eran objeto de su misericordia y a quienes de antemano preparó para esa gloria. Mira, estos pasajes nos hablan precisamente de que Dios es quien ha creado todas las cosas que el hombre puede ver o que el hombre aún puede imaginar. Pero aquí vemos algo bien importante. Dios es el diseñador y Dios desea moldearnos como Él desea. A veces nosotros tomamos caminos diferentes, a veces tomamos decisiones diferentes, pero yo quiero decirte que Dios tiene un plan perfecto para ti y para mí. Como iglesia de Cristo, hay situaciones que estamos viviendo actualmente que posiblemente alguien podría decir, tal vez esto nunca había pasado. Yo quiero decirte que en tiempos pasados ha sucedido, tal vez no en la magnitud de como hoy lo hemos visto, pero esto no quiere decir que tengamos que tener miedo, tener pánico sobre estas circunstancias, sino al contrario, tenemos que confiar en Dios de los planes y los proyectos que Él tiene para su pueblo. Así como Dios ha tenido a bien llamarnos, Dios también ha tenido a bien bendecirnos en todas las cosas. Hace algún tiempo Dios me permitía compartir a la iglesia de Pacto. Hoy Dios me permite compartirlo a más iglesias. Yo les decía en aquella ocasión a los hermanos que la iglesia de Cristo tiene persecución. Posiblemente en algunos otros lugares, en algunas otras naciones, es más fuerte la persecución, en donde a la gente no se le permite reunirse, a donde la gente no se le permite compartir ni siquiera del evangelio. Es más, hay una restricción a veces en algunas naciones en donde la gente, hay personas que están puestas por el mismo gobierno, por si se escucha hablar del evangelio o se escucha hablar de Jesús, son denunciadas las personas que lo hacen y son encarceladas y a veces asesinadas. Y yo quiero decirte que en aquel entonces yo le compartía a la iglesia y le decía, hermanos, imagínense, aquí nosotros en México tenemos ese privilegio de no estar en esas condiciones y de tener esa libertad de poder predicar el evangelio de una manera de persona a persona, en esa libertad. Pero ¿qué sucedería si en algún momento algo sucede y empieza a haber restricciones? Mira, no lo decía por una cuestión profética, ni mucho menos, solamente lo estaba hablando porque era algo que Dios estaba poniendo en mi corazón en ese momento. Pero hoy te puedo decir que lo que estamos viviendo es algo de lo cual Dios tiene control y está permitiendo que esto pase para que la iglesia realmente se dé cuenta de la necesidad que tiene de Dios. No solamente la iglesia, sino las personas que están alejadas de Él. Es cierto
que con la nueva normalidad que los gobiernos van a poner, va a ser difícil. Hay situaciones en las cuales vamos a tener que usar un cubrebocas todos dentro de la iglesia. Vamos a tener que cargar un gel para poder entrar, saludarnos y posiblemente poder tener esa comunión. Y este tipo de objetos son importantes para la nueva normalidad que vamos a tener como seres humanos. Y eso está bien. No es de que estemos en contra de lo que el gobierno está pidiendo que hagamos por el guardar la sana distancia o el estar así. Miren, siempre hemos estado acostumbrados a estar, en verdad, en las celebraciones anteriores, estar juntos, estar alabando, glorificando al Señor, danzando, cantando, abrazándonos, brincando, saludándonos y también conviviendo y escuchando la palabra y teniendo un tiempo de convivencia. Posiblemente en este tiempo no va a ser así, pero eso no quiere decir que por esa razón nuestro espíritu tenga que estar apagado. Hoy nuestro espíritu tiene que estar más entregado al Señor, más deseoso de buscarle, de amarle, de alabarle, de glorificarle. ¿Sabes? Si en algún momento hay una restricción aún mayor de parte del gobierno en donde definitivamente se cierren las iglesias, yo quiero decirte algo, Dios tiene un plan. Dios no se va a detener. No por esa razón el Señor va a dejar de cumplir su palabra. Posiblemente en algunos lugares lo han vivido. Aquí en México aún no hemos llegado hasta esa etapa. Pero si sucediera eso, yo quiero decirte que tú y yo tenemos que ser vasos de honra, instrumentos de Dios dignos para toda buena obra. Mira lo que dice en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 20. En una casa grande no solo hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, unos para los usos más nobles y otros para los usos más bajos. Si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra. Mira, Dios quiere algo con la iglesia el día de hoy. Necesita instrumentos, vasos limpios, vasos donde realmente el Señor pueda depositar la unción, donde realmente el Espíritu Santo pueda hacer la obra. Yo no sé, posiblemente tú tengas miedo de salir a la calle, de asomarte por la ventana o de poner un pie fuera de tu puerta de tu casa. Yo quiero decirte que no tengas miedo, que no te escondas. Si en algún momento tú decías y confesabas a Jesús como Señor y Salvador de tu vida, y aquel que sana, aquel que liberta, aquel que tiene el poder y el control en la vida de las personas, yo quiero decirte que hoy debes de tener esa misma convicción en tu vida. No puedes dejar de lado esto. Tienes que continuar con tu vida en el Señor. Tienes que continuar con tu vida normal. Tienes que continuar con tu trabajo. Tienes que continuar con todas las cosas que haces. Pero es importante que entonces hoy tomes en cuenta un principio bíblico. Y es el que tú te presentes delante de Dios aprobado para toda buena obra. Un vaso útil, un instrumento para Dios. Si en algún momento tú pensabas estar bien con Dios, yo quiero decirte que hoy tienes que estar aún mayormente convencido de la obra de Dios, del poder del Espíritu Santo en tu vida. Qué tremendo es saber que hay personas hermanos en Cristo, que se han encerrado, que no han querido hablar, que no han querido acercarse, que no han querido aún compartir la palabra por el miedo a infectarse. Las personas mueren todos los días, no solamente de esto que estamos viviendo, mueren de cualquier enfermedad, mueren por algún accidente, mueren por algún error que hayan cometido y mueren. Pero eso no es una causa por la cual uno tenga que estar con ese temor. Yo quiero decirte que si eres del Señor, de que si vives para el Señor, seguirás siendo del Señor. De que si tú estás caminando con Dios y de repente piensas que esto ya no es para salir o para ya no efectuar tu vida normalmente, yo quiero decirte que estás equivocado. Y lo que tienes que hacer es tomarte de la mano de Dios, confiar en el Señor y continuar con tus planes y tus propósitos. Ahí mismo en 2 de Timoteo capítulo 2, en el versículo 22 dice la palabra: huye de las malas pasiones de la juventud y esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con los que invocan
al Señor con un corazón limpio. Aquí hay un punto importante. Lo primero que Dios nos está diciendo y de lo cual Dios hoy nos exhorta es a esto, a que huyamos de las malas pasiones de nuestra juventud, a que no caigamos en situaciones equivocadas, a que no caigamos en cuestiones de pecado. Si en algún momento ha habido situaciones que nos han llevado o han llevado a la persona a pecar, es necesario que tú y yo nos arrepentamos de este tipo de circunstancias y volvamos nuestros ojos a Dios y volvemos a levantar un altar de adoración delante de la presencia de Dios, de que nos plantemos en donde Dios nos ha plantado. Mira, estamos en una casa y en esta casa hay instrumentos que sirven para honra y otros para deshonra. El estar con Dios es recibir su bendición, es recibir su palabra, pero también es ser fortalecidos en estos tiempos. No es un tiempo de huir, no es un tiempo de esconderte, es un tiempo de predicar. Si en algunas naciones han estado restringidas y han recibido persecución, y tal vez con esto que estamos viviendo ha sido mayor la circunstancia, yo quiero decirte que ellos se han levantado y han predicado el evangelio. Y nosotros aquí en México que estamos viviendo esta situación, a veces lo hemos dejado de hacer. Pero es importante que hoy retomemos fuerzas, que hoy nos pongamos en esa actitud positiva, en esa actitud, en esa convicción con Dios, a través del poder del Espíritu Santo para hacer tres cosas. Lo primero es hablar de la justicia de Dios. Lo segundo es hablar de la fe. Lo tercero es hablar del amor y la paz que Dios trae sobre la vida de los seres humanos y aún sobre la vida de la iglesia. A veces no hablamos de la justicia de Dios, hablamos de temores del mundo, hablamos de las filosofías que están sucediendo alrededor nuestro. A veces no hablamos con fe. Mira, hay mucha gente que ha dicho, ¿y dónde están aquellos que oraban por los enfermos y estos sanaban? Yo quiero decirte que siguen estando a esos hombres de Dios, que oran y que las personas sanan. No se trata solamente de llegar y orar por la persona. Se trata de hablarles y compartirles el evangelio. Y Dios se encargará de hacer su obra en la vida de ellos. Él determinará si esa persona sana o si esa persona no sana. Sin embargo, lo más importante de todo esto es que la persona reciba a Jesucristo. Y si la persona tiene fe, entonces Dios hará conforme a su voluntad en la vida de ellos. Lo importante aquí es que nosotros también seamos instrumentos de bendición, instrumentos de honra para hablar de la fe que hay en el Señor. No podemos limitar a Dios, no podemos dejar que aún nosotros siendo conocedores de la palabra no compartamos esa misma intención o esa misma convicción que hay en nuestra vida. Yo les compartía a la iglesia Misión a Colman hace unas semanas y les decía que yo estaba inquieto una noche, no podía dormir y curiosamente me levanté como comúnmente lo hago y orando y clamando a Dios empecé a alabarlo, a glorificarlo y llegó un momento en que Dios me detuvo y me dijo, espera, hay algo que yo tengo contra ti. Y yo le decía, Señor, está bien, dime qué es lo que pasa. Y el Señor me decía, en muchas o en pocas ocasiones tu corazón ha estado lejos de mí. Sé que conoces mi palabra, sé que la has escudriñado, sé que la lees, sé que estudias mi palabra, pero a veces tu corazón está lejos de mí. Cuando yo escucho esta palabra de parte de Dios, claro, yo me siento preocupado, me siento ansioso, me siento apenado, me siento culpable y llegó un momento en que solamente me volqué a llorar delante de la presencia de Dios y a pedirle perdón. Y le decía al Señor, Señor, permite que mi corazón no se aparte de ti. No dejes que mi corazón se pierda. No dejes que mi corazón se desvíe a otras cosas que no seas tú. Y en verdad llega un momento en el cual Dios te habla y te da una convicción aún mayor. Porque quiero decirte que cuando tú hablas con Dios, cuando tú oras a Dios, Él te va a responder. Y esa es de la fe de la cual yo te estoy hablando. Cuando Dios te habla, pone convicción en tu vida, pero habla de cosas concretas que están sucediendo en tu vida y que Dios quiere que cambie para entonces actuar de una manera poderosa. ¿Sabes por qué a veces la iglesia no ha escuchado
o no ha entendido lo que está aconteciendo o lo que ha de acontecer, es porque en la vida de la iglesia se ha infiltrado el mundo. En la vida de la iglesia ha habido pecado. En la vida de los ministros ha habido situaciones de doble ánimo que no han impulsado el plan y el propósito de Dios correcto. Y por esa razón a veces la misma iglesia no tiene revelación de lo que está pasando o de lo que está sucediendo actualmente. Pero quiero decirte que, como bien dice la palabra del Señor, en los últimos tiempos se levantarán falsos profetas. Habrá gente que se levante con una doctrina falsa. Y quiero decirte que esto que estamos viviendo o que ha estado pasando, te aseguro que aún será mayor. Pero aquí es donde Dios va a depositar su presencia, su poder en aquel remanente que Él es fiel, en aquel remanente en el cual se hace un instrumento de honra para glorificarle, para honrarle, para darle la gloria a Dios. Es aquí donde Dios se va a mostrar de una manera implacable a través de sus hijos para bendecir a aquellos que necesitan escuchar del Señor. Dice ahí nuevamente en Romanos, capítulo 9, versículo 24, esos somos nosotros a quienes Dios llamó no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Así lo dice Dios en el libro de Oseas. Llamaré a mi pueblo a los que no son mi pueblo, y llamaré a mi amada a la que no es mi amada. Una palabra profética de parte de Dios. Hoy Dios quiere bendecir no solamente a la iglesia de Pacto, sino a todas las iglesias que nos están escuchando el día de hoy. Con esta palabra, Dios nos llama para ser su pueblo, pero también dice que Él llama a la amada, a la que no era su amada, para ser su amada. Y nosotros somos esa amada iglesia. Pero es importante que tú y yo estemos listos, que estemos preparados, que nos estemos consagrando, que nos estemos volviendo a Dios día tras día, que empecemos a renunciar a todas aquellas cosas que nos están estorbando y que no nos dejan ser edificados por el poder de Dios. Quiero decirte que es importante que entendamos lo que también dice la palabra de Dios en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 5. Dice, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de su Hijo Jesucristo. Los tiempos que estamos viviendo son tiempos propicios de parte de Dios para que la iglesia pueda entender la revelación que está por acontecer durante todos estos años que vienen. Y sobre todo, entender que este es el tiempo de Dios para un nuevo mover del Espíritu Santo. A veces caemos en como aquellos hombres, aquellos discípulos que le decían al Señor, Señor, este será el tiempo en el cual has de reedificar tu pueblo. Y el Señor les dijo, no será este el tiempo. Yo quiero decirte que nosotros ya estamos viviendo en ese tiempo donde fue edificado los tiempos de Dios. Solamente a Jesús le bastaron 3 días para hacerlo. Reconstruir, regenerar, restaurar lo que el enemigo le había robado al hombre. Y este es el momento en el cual tú y yo podemos hoy disfrutar. Pero es importante hablar de la justicia de Dios, es importante hablar de la paz de Dios, es importante hablar del amor de Dios y es importante hablar de la fe. Estos 4 aspectos son importantes para la iglesia del día de hoy. Ahora, quiero decirte, ya concluyendo y terminando este tiempo, dice el Señor en su palabra, en 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Como tenemos esas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Dios nos llama a que nuestra vida esté constantemente actuando en una santificación. Y solamente Dios puede hacer eso en nosotros. Por lo tanto, hermanos, es importante que hoy que estamos aquí escuchando la palabra de Dios, pongamos toda nuestra fe en el Señor, que culminemos con una importante lección. Lo que hoy estamos viviendo sea una lección para la iglesia y de las cosas que habremos de hacer, pero
bajo la obra del Espíritu Santo, bajo la guía del Espíritu Santo, bajo la dirección del Espíritu Santo, pero sobre todo bajo su unción. Que no seamos nosotros, que no sea un impulso meramente humano o una cuestión para ejercer una cuestión de actividad, sino que sea el poder del Espíritu Santo moviéndose en medio de nuestra vida. No podemos dejarnos engañar por el mundo, ni mucho menos por el enemigo. Es importante que hoy tomemos esa actitud, esa convicción de lo que realmente somos, hijos de Dios, llamados por Dios, establecidos por Dios como su iglesia. Yo quiero culminar este tiempo orando y pidiendo a Dios por cada uno de ustedes, en el nombre del Señor. Amado Dios, te doy gracias a esta hora, Padre, por tu presencia, por esta palabra, Señor, que me has permitido compartir, Señor, en esta celebración, 5º aniversario de tu iglesia, Pacto de Vida para las Naciones. Pero sobre todo, Padre, gracias por la vida de tu iglesia. Gracias, Señor.